No se puede amar lo que no se conoce. Radio Televisión Oriente presenta Historia del Vicariato de Yurimaguas, para conocer y amar nuestra historia. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro programa La Historia del Vicariato de Yurimaguas. Bienvenidos a esta primera edición del programa, como lo dijo Monseñor, La Historia del Vicariato de Yurimaguas. Y estaremos con ustedes, sus amigos, Monseñor Jesús María Aristín Seco y mi persona, Julia María Asunción Achín. En esta tarde, en esta hermosa tarde, ¿dónde nos encontramos, Monseñor? Pues estamos a orillas del Huallaga, en este espléndido paisaje, lugar donde se desarrollan muchas de las historias de nuestros misioneros durante todo el centenario. Así es, amigos. Y durante el mes de agosto vamos a llegar a sus hogares para darles a conocer la historia de nuestro vicariato de Yurimaguas, conocer también a sus personajes y a los cientos de misioneros, misioneras que han recorrido todo nuestro pueblo llevando la buena noticia del Evangelio, saber de sus historias, de las hazañas que hicieron para reconocer la herencia que nos han dejado. Comenzamos entonces, Monseñor, viendo un video. Respecto al tema de las reducciones jesuitas en América del Sur, si bien es cierto que las de Paraguay son las más importantes o las más conocidas, al mismo tiempo hubo muchas otras. Están las de los llanos de Mojos y las de Chiquitos en Bolivia, están también las de los llanos de Colombia y Venezuela, por hablar de las que están en el piedemonte andino, están vinculadas con la Amazonía, pero también están las reducciones de Julia en el lago Titicaca, en plena cordillera, a 3.800 metros de altura, donde ciertamente comienza de alguna manera la propuesta de los jesuitas sobre el trabajo en reducciones. La otra dimensión, que es también muy amplia, que es la dimensión de las misiones, era también un encargo, y sobre todo un encargo de Roma, un encargo del general, de dedicarnos a misionar las misiones del Oriente, que fueron lo que se llamó siempre desde el comienzo las misiones de Maynas, que llegaron hasta el Marañón. También se llaman misiones de Marañón. Una zona pues inhóspita, no comparable con las de Mojos o Chiquitos o de Paraguay, diferentes, mucho más complicadas de vivir. Ellos intentaban formar por pueblos, algo parecido a las reducciones del Paraguay, y no llegaron a hacer edificaciones porque la selva se comió todo. Porque los edificios se construían de madera con hojas de palmera como para el techo. Entonces los edificios prácticamente no han quedado. Y mucha agua, mucho pantano, ¿no? Entonces no había sitios estables, secos, donde se pueda fundar. Venía una crecida del Amazonas y todo desaparecía. Tenían que buscar sitios más altos, algún momento dado bajar otra vez, y era muy difícil. El trabajo en reducciones no es una creación jesuita, viene de la experiencia de la Iglesia en México en esa misma época, con Vasco de Quiroga o el Tata Vasco, que trabajó con indígenas en la zona de lo que es hoy América Central y México. La provincia mexicana de la Compañía de Jesús se funda a solicitud de Vasco de Quiroga, el gran obispo de Michoacán, para ayudar en la obra de los hospitales o guataperas, como se llama en purépecha, a esta obra trascendente que fundó Vasco de Quiroga. Pero la originalidad de los jesuitas fue adaptar esa propuesta a un estilo de trabajo que iba en función a los territorios y a los tipos de pueblos originarios con los que trabajaba. Por ejemplo, En Paraguay el territorio de las reducciones estaba totalmente bajo control de los jesuitas y no podían entrar autoridades de la corona española o del virreinato
de aquel entonces. En Maynas podían entrar, pero estaban sometidos al gobierno del superior de las reducciones. Entonces vemos que cada reducción tenía un régimen de trabajo y de manejo y de aplicación pastoral distinto, adaptado a la zona. Me llamo Jaime Reagan, soy antropólogo. Yo soy de Estados Unidos, de Detroit, pero llevo más de 50 años en el Perú. Estoy en Lima, en el Centro Amazónico de Antropología. En el año 1977 comencé una investigación sobre el catolicismo popular en toda la Amazonía peruana. Entonces empecé en lo que en el Perú se llama la región Loreto, que es el territorio de las antiguas misiones de Maynas, de la Compañía de Jesús. Pensé que sería bueno conocer la historia para poder tener alguna dimensión histórica al estudio y para poder saber qué tradiciones mantienen, que son propios y qué costumbres o prácticas que han heredado de las misiones de Maynas. Estas misiones quedaban al oriente de la cordillera de los Andes, en territorio peruano actualmente, en las riberas del río Ucayale y otros territorios habitados por los indígenas Maynas. Esta nación indígena le da el nombre genérico al amplio sector y ellos hablaban de las misiones de Maynas. La misión debe su nombre a la etnia amazónica Mayna, que habitaban en las estribaciones de los ríos Morona y Pastaza, afluentes de la margen izquierda del río Marañón. A partir de 1638, el nombre de Maynas se extendió a toda la región del Alto Amazonas debido a la presencia de los misioneros de la Compañía de Jesús. Inicio de las misiones de Maynas, 1638. Comenzaron en 1638 estas misiones. El 6 de febrero de 1638 llegan a la ciudad de San Francisco de Borja los dos primeros jesuitas misioneros del Marañón, los padres Gaspar Cujía y Lucas de la Cueva. Surcando el río Marañón, en la margen izquierda está el pueblo actual de Borja. Se atraviesa lo que llamamos aquí el Pongo de Manceliche, que es un rápido, es un mal paso, donde el río Marañón abre el último ramal de la cordillera de los Andes, en el Perú se le llama la cordillera oriental, e ingresa en el llano amazónico. Pero la zona más al norte, más cercana a Quito, porque se entraba con más facilidad, era de Quito hacia el oriente. Entraron por aquí, por donde ahora es Baeza, y luego continúa hacia el oriente, a Chidona. Y comenzamos a entrar en la misión de los Maynas o en el dominio de los Maynas y nos trasladamos a la región de Jeveros, que fue un pueblo muy importante, incluso sede episcopal. Las misiones comenzaron en el Bajo Huallaga con los jeveros, que todavía existen algunos jeveros que están tratando de conservar su idioma. Es un lugar más retirado del Huallaga, pero es el lugar donde empezaron primero con los indígenas Maynas, pero la primera misión se hizo con los jeveros. El padre Cujía empieza la evangelización de los Maynas y el padre de la Cueva se dirige hacia los jeveros. Después de mucho esfuerzo, logra fundar la primera misión, la Limpia Concepción de Jeveros. Y Jeveros, ahí comienza ya de verdad una historia admirable de las misiones de los padres jesuitas.
El padre Lucas de la Cueva, en una carta dirigida al padre Gaspar de Cujía, el superior de la misión, le explica los primeros contactos con los jeveros, una etnia muy belicosa que tenían como práctica ejecutar a indios de otras naciones. Los jeveros no querían a los soldados, pero deseaban ser adoctrinados. Así se lo propusieron al padre Lucas de la Cueva, y su primer trabajo fue pacificar a los indígenas. ¿Cómo fueron pacificando a los indígenas? Pues yo creo que procurando justamente desentenderse de los soldados para que tuvieran más confianza los indígenas en los misioneros. Yo creo que eso es lo que más ayudó. Personas que dedicaron toda su vida a las misiones. El modo de vida en jeveros fue el trabajo comunitario, cultivando las chacras. También construían las casas para viviendas. La zona más difícil de misionar fue el sur. Y entonces buscaron otra entrada por el sur. Eso les hizo empezar a establecerse en Cuenca, justamente para encontrar la entrada al oriente desde el sur. Y la encontraron y por ahí entraron por la zona de Cuenca. La Compañía de Jesús se propuso iniciar su evangelización y estableció un colegio en Cuenca, cuyo rector fue el padre Cristóbal de Acuña. Su texto, El nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas, será la primera muestra del trabajo de investigación geográfica realizada por los misioneros jesuitas. La travesía que hiciera Acuña fue desde Quito, Ecuador, hasta el Gran Pará, actual Belén, en Brasil. El viaje fue realizado durante el año 1640 y tuvo una duración de 10 meses. Lo dispuso la Audiencia de Quito, que envió al padre Acuña como parte de la expedición del capitán mayor Pedro Tejera. El informe fue llevado por el mismo Acuña ante el rey Felipe IV y el Real Consejo de Indias. Siempre se ha dicho que la historia es la maestra de la vida, que nos enseña a vivir y a iluminar nuestro caminar. Por eso es muy importante conocer nuestra historia. Efectivamente, monseñor, es muy importante conocer nuestra historia porque no se puede amar lo que no se conoce. Si quieres amar tu tierra y sus gentes, es necesario conocer de dónde vienen y cómo ha sido su pasado, para proyectar de esta manera su futuro. Efectivamente, vamos ahora a contemplar un vídeo muy hermoso que nos cuenta el origen de la evangelización de nuestra tierra. Es interesante saber que los primeros evangelizadores, monseñor, de nuestro pueblo fueron los misioneros jesuitas y que lo vamos a ver en el siguiente video. El pasado 27 de febrero del 2021 celebramos el inicio del Año Santo, año de alegría y de júbilo, año jubilar del vicariato, con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral. Durante todo este año, vamos a recordar los 100 años de la historia de la creación del vicariato. Durante todo el año, vamos a rendir un homenaje a todos los cientos de misioneros y misioneras que dieron sus vidas por el anuncio del Evangelio y la construcción del reino en nuestra Amazonía peruana. Queremos recordar extrañablemente a nuestros grandes misioneros. Monseñor Atanasio Jáuregui Goiri, primer obispo y pastor de nuestro vicariato, figura insigne e inolvidable en nuestra historia. Sin él, nada sería igual. El padre Gabino Bazaras, superior y párroco de Yurimaguas, compañero íntimo de Monseñor Atanasio, que dio su vida, muriendo ahogado en 1935, en nuestros ríos en cumplimiento de su misión. El padre Marcos Salazar, creador de San Lorenzo, donde fue superior y párroco muchos años. El hermano Mauricio Uranga, arquitecto de la misión, constructor de la catedral, del hospital y de tantas iglesias y casas parroquiales. El hermano Fan María Odrizola, también constructor junto al hermano Mauricio. La hermana Sagrario Sanz, de la compañía misionera,
del Sagrado Corazón de Jesús, que dedicó 50 años al cuidado de los enfermos y mejorar el nivel de la salud del pueblo. La llamaban Ángel de la Amazonía. La hermana María Dolores García, Lola, para los amigos, la mejor antropóloga que hemos tenido en el vicariato, creadora del Museo Antropológico de San Lorenzo y escritora de 8 volúmenes sobre la cultura y la vida de nuestros pueblos amazónicos. La hermana María Lourdes Fernández Yebres, que dio su vida en el río Huallaga el 2 de agosto de 1978, salvando a todos los que viajaban en un bote abarrotado de gente, que chocó con una quiruma y consiguió salvar a todos los demás, y ella al final no logró salvarse. Recordemos también a las congregaciones religiosas que han ayudado a los misioneros pasionistas durante estos 100 años a anunciar el Evangelio en todos los rincones del vicariato. Recordemos a las 3 primeras, 3 más antiguas. Franciscanas Misioneras de María. Los pasionistas llegaron en 1921 y nos percatamos inmediatamente de lo urgente que era contar con una congregación misionera y femenina que trabajase en el sector de la educación. Por eso, a los pocos años, en 1928, llegaron las Franciscanas Misioneras de María y a los 2 meses de llegar ya habían creado y organizado una escuela elemental para mujeres. La Compañía Misionera El Sagrado Corazón de Jesús llegaron en 1951 y enseguida crearon el colegio Santa María Gorete de Lagunas. Trabajaron incansablemente durante décadas en el Datén, en San Lorenzo y en los ríos Pastaza, Morona, Apaga. También estuvieron muchos años evangelizando en la zona de Jeveros, una congregación verdaderamente extraordinaria que ha dado religiosas fuera de serie, que han pasado a la historia. Las Canonesas de la Cruz, todo por Cristo, es su eslogan. Llegaron en 1971, trabajaron durante años por el Paranapura con el Padre Vicente, hasta que Monseñor Miguel Irizar les pidió en 1989 que se encargaran de dirigir el Colegio Virgen de los Dolores. Este año están celebrando los 50 años de presencia en el vicariato. Gracias a Dios. 100 años de historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Hemos podido aprender que las misiones jesuitas de Maynas comenzaron en 1638 con la llegada de los padres jesuitas Gaspar Cujía y Lucas de la Cueva a la localidad de San Francisco de Borja, que fue la primera ciudad fundada en nuestro vicariato. Pero algo que me llamó la atención, Monseñor, aquí en este primer video nos hablaban de las reducciones de los que hacían los jesuitas. ¿A qué se refería estas reducciones? Reducciones son pequeñas localidades donde se juntan a todos los nativos. Normalmente vivían dispersos por el monte, se dedicaban a la caza, a la pesca. Entonces, en las reducciones los jesuitas les pedían que se juntaran en el pueblo y ahí se podía ya enseñarles, educarles, y ahí es donde les daban los instrumentos de trabajo, les enseñaban a trabajar la agricultura. Reducción en el sentido de que se juntaban todos en un lugar concreto y ahí ya era, de ahí surgía ya la ciudad. Como pequeños pueblos, formaban como pequeños pueblitos, ¿no? Exacto. Interesante esta aclaración, Monseñor. La primera misión de los padres jesuitas fue la limpia concepción de severos. Y el primer trabajo de los misioneros fue el de pacificar a los indígenas. Los misioneros consiguieron pacificar a los indígenas procurando desentenderse y distanciarse de los soldados, que eran más agresivos. Y de esta manera se ganaron la confianza de la población. Hay misioneros que dedicaron toda su vida a las misiones. Así es. Y el modo de vida en Jeveros, pues amigos, fue el trabajo comunitario, cultivando las chacras, también construían las casas para viviendas, como ya conocemos acá en nuestra selva, las casas con los techos de palmas, ¿no? Que hacen nuestros hermanos. Y así pues hemos conocido la primera misión de los jesuitas acá, en esta parte de la selva. En los siguientes programas iremos conociendo la expansión de las misiones mayas. Queremos que esta breve historia del vicariato no solo se limite a conocer las historias del pasado, sino que queremos que conozcan también el presente, sus experiencias, sus realidades, sus ilusiones y esperanzas. Así es.
Por eso, los últimos minutos de nuestro programa vamos a destinarlos a conocer a los misioneros y misioneras que en la actualidad están trabajando en nuestro vicariato. Queremos dejarles hablar a ellos mismos y que nos cuenten, ¿no?, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, también del centenario del vicariato acá en la evangelización, acá en esta parte de la selva, y que nos cuenten también sus ilusiones y sus esperanzas, monseñor. Hoy vamos a comenzar con una de las misioneras más veteranas del vicariato, que ha sido además una de las fundadoras de los Misioneros de Jesús y que ha pasado la mayor parte de su vida trabajando en misiones. Con 30 y tantos años, sobre todo toda la zona del Paranapura es su terreno de trabajo. Vamos a escuchar a nuestra hermana María Luisa Maduel, que nos va a contar su experiencia. Adelante con la entrevista. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más. Queremos agradecer hoy su presencia, su compañía, y hoy traemos uno de los personajes, una de las misioneras más veteranas del vicariato y una de las misioneras más, diríamos, influyentes en la actividad pastoral del vicariato. Buenas tardes, María Luisa, bienvenida. Buenas tardes, monseñor. ¿Cuántos años llevas trabajando en el vicariato? Pues este año cumplo 49 años. Llegué el 72, empecé con monseñor Irizar, era el año que él también fue nombrado. Oye, cuéntame, ¿qué piensas de todo este proceso de evangelización realizado durante estos 100 años? Viendo la historia desde el inicio y luego los años que yo ya he compartido también, creo que en el vicariato se ha dado todo un proceso, yo le defino como un proceso muy vivo, porque se ha pasado de los primeros años, que lógicamente era una iglesia clerical cuando empezó, porque correspondía a la época que todo estaba muy centralizado, a ser hoy un vicariato muy abierto, abiertos a los laicos, a los movimientos, de ser unas comunidades cristianas bastante pasivas, que esperaban que llegara el Padre y que hiciera bautismos, a ser unas comunidades cristianas bastante activas, que toman decisiones sobre situaciones sociales, participan en entrevistas, en cosas ya de radio para hacer corriente. Creo que empezó también, lógicamente, empezó una congregación y hoy día, gracias a Dios, son muchas las congregaciones religiosas, hay muchos laicos, animadores, o sea, hay muchos agentes pastorales que ha habido. O sea, el cambio, para mí, yo lo defino como un proceso vivo. Muy positivo, además, sí. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de estos 100 años de la historia del vicariato? Quizás una de las cosas que más me llamó siempre la atención es que en el vicariato, desde sus inicios hasta hoy, la evangelización y la promoción, el desarrollo han ido de la mano. A mí me impactó mucho siempre que los primeros misioneros llegaron y de la mano de ellos llegó la ladrillera, la carpintería, cosas que uno diría, oye, en esa época, hace 100 años, que ya se pensara en todo esto, que era desarrollo para los pueblos, era formas de enseñar para que la gente surja, me parece fantástico. Y quizás hoy día, es verdad que estamos en educación, un montón de cosas, pero nos ganaron, creo, los primeros misioneros en creatividad, porque en un sitio como era esto, que plantaran una ladrillera y que se animaran a una carpintería y esas cosas, lo veo, un salto fenomenal. Y hoy día sí tenemos cosas muy creativas y desarrollos, y está Paso al de Tierras y Cáritas con un montón de proyectos y la radio, pero creo que nos falta. Por curiosidad un poco, ¿qué personajes resaltarías a lo largo de estos 100 años de historia? Personajes, yo tendría muchos. Quizás recuerdo como así de impacto el padre Inocencio Rodríguez, que lo conocí el 72 en San Lorenzo, un sacerdote muy mayor cuando yo llegué, que contaba cómo él había viajado por el Pastaza, por el Morona, días y días en canoa. Claro, yo alucinaba porque, a pesar de que yo llego hace 50 años, que también habían, pero bueno, ya todo era pequepe, que habían deslizadores. Entonces, claro, yo veía al padre Inocencio y con un ánimo pastoral y cómo le gustaba jugar con los niños, y era un hombre bien mayor, ¿no? Es decir, pero bueno, luego, aparte del padre Inocencio, muchas personas, o sea, el padre Ignacio Basauri, el padre Juan Cruz, el padre Pío, que también
estuvo años y con una clarividencia se mandó a temas tan nuevos, el padre Mario Bartolini, que lo tenemos gracias a Dios hasta hoy, y luego los obispos, que no tuve el gusto de conocer a Monseñor Olaza, pero sí a Monseñor Irizar, José Luis, el padre Pío cuando estuvo. Creo que han sido realmente personajes que han hecho historia, o sea, por su postura. Cada uno tuvo su don, cada uno tuvo su especialidad, entre comillas, como usted tendrá el suyo, me imagino que pasen más años, y lo vamos a decir, pero para mí son personas que han marcado el vicariato, la historia del vicariato como tal. Y para terminar, ¿cuáles crees que serían los retos, los desafíos más importantes que tiene hoy nuestro vicariato? Yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos al interior de la Iglesia es la sinodalidad. El caminar juntos. Es cierto, y el otro día no sé qué padre lo comentó, que venimos años trabajando juntos, laicos, misioneros, obispos, sacerdotes ya, pero nos falta pensar juntos. O sea, hacemos cosas juntos, sí, pero decidir juntos todavía no. Creo que la sinodalidad incluye un tenernos más en cuenta, respetarnos más y asumirnos más, ¿no? Como cada uno con nuestra propiedad, con nuestras cualidades. La sinodalidad creo que es uno de los grandes desafíos, y luego también toda esa situación política tan difícil que tenemos ahora, creo que nos tendríamos que preparar más. Yo lo veo difícil. Es todo un reto. Muchas gracias, María Luisa, muchas gracias, amables televidentes. Será hasta el próximo día, si Dios quiere. Bien, hemos escuchado entonces a la hermana María Luisa Maduel, una gran misionera que hace mucho tiempo llegó acá a esta parte de la selva, principalmente que estuvo en el Paranapura. Sí, y nos ha explicado cómo el trabajo con los misioneros, sobre todo los animadores de las comunidades cristianas, es uno de los objetivos más importantes del vicariato. Y el trabajo de los misioneros de Jesús fundamentalmente ha sido el de animar, acompañar a los misioneros de Jesús. Y María Luisa Maduel pues lleva 30 y tantos años, si no me equivoco, en la vega del Paranapura. Parece que son como 105 comunidades solamente que tienen que atender ahí los misioneros de Jesús. Entonces ha sido realmente un trabajo extraordinario que han hecho nuestras hermanas. Así es, monseñor. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy, amigos. Nos encontraremos en la próxima edición aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas. Buenas tardes, hasta el próximo día, si Dios quiere. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Nos encontramos en la próxima edición, aquí en Historia del Vicariato de Yurimaguas.